Mis queridos y maravillosos amigos, esta noche exploraremos uno de los principios más poderosos, aunque mal comprendidos, en el arte de la manifestación, la ley divina del silencio y la asociación selectiva. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿por qué mis manifestaciones a veces fallan? ¿O por qué las cosas parecen desmoronarse justo cuando están a punto de tener éxito? Esta noche compartiré con ustedes una verdad profunda que transformará su comprensión de la ley. Permítanme comenzar diciéndoles por qué el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino la base misma de su poder creativo. En las Escrituras leemos: «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». Esta quietud, este silencio divino, no es una simple sugerencia, es el verdadero secreto de la creación. Consideren cómo Dios creó el mundo. ¿Anunció sus intenciones a alguien? ¿Buscó validación o aprobación? No, mis queridos amigos. En las profundidades del silencio, en la quietud de su propio ser, pronunció las palabras «hágase», y fue hecho. Este es su modelo. Este es su plano. Una mujer vino a verme en Nueva York. Había estado intentando manifestar un puesto específico en su empresa, un puesto que parecía imposible de obtener dada su situación actual. Había contado su deseo a todo el mundo, buscando consejo, validación y apoyo. Durante meses no ocurrió nada. Luego escuchó este principio del silencio y todo cambió. Hizo algo notable. Dejó de hablar de su deseo. Dejó de buscar opiniones. Dejó de anunciar sus intenciones. Y lo más importante, entró en lo que yo llamo el silencio sagrado. En 3 semanas, no solo le ofrecieron el puesto que deseaba, sino uno incluso mejor que no había imaginado posible. Verán, cuando hablan de sus deseos con otros, están dispersando su poder creativo. Cada vez que discuten sus intenciones, están liberando la presión de la fuerza creativa que debería estarse acumulando dentro de ustedes. Es como pinchar un globo antes de que esté completamente inflado. El aire se escapa y el globo nunca toma su forma deseada. Permítanme compartir con ustedes lo que yo llamo la ley del silencio sagrado. Esta ley establece que cada deseo tiene su propio periodo de gestación, así como cada semilla tiene su tiempo de crecimiento. Cuando plantan una semilla en la tierra, la desentierran cada día para revisar su progreso. ¿Le cuentan a todos sobre la semilla que han plantado y piden su opinión sobre si crecerá? Por supuesto que no. La plantan en el silencio de la tierra y la dejan crecer sin perturbarla. Sus deseos son semillas espirituales, y su conciencia es el suelo en el que crecen. Cada vez que hablan de sus deseos a otros, esencialmente están desenterrando la semilla para mostrarla al mundo. ¿Cómo puede crecer si no le dan el silencio que necesita para echar raíces? Pero esta noche quiero llevarlos aún más profundo, hacia una comprensión más honda de por qué cortar todos los contactos también es crucial para su manifestación. No se trata de aislamiento, sino de aislamiento consciente. Deben aislar su conciencia de las dudas, temores y creencias limitantes de los demás. Consideren la historia de Noé. Antes de que llegara el diluvio, se le instruyó que entrara en el arca y la sellara. Esto no es un relato histórico, sino un drama psicológico que ocurre en la conciencia. El arca representa su conciencia, y sellarla representa cortar el contacto con todo aquello que perturbaría su asunción del deseo cumplido. Muchos de ustedes mantienen relaciones y conexiones que constantemente los arrastran de nuevo a antiguos estados de conciencia. Intentan elevarse a un nuevo nivel de ser, mientras permanecen conectados con aquellos que los conocen como eran, no como desean ser. Esto es como intentar volar mientras mantienen los pies encadenados al suelo. Déjenme contarles sobre un estudiante mío que entendió este principio a la perfección. Deseaba pasar de la pobreza a la riqueza, pero se dio cuenta de que sus asociaciones diarias lo mantenían anclado en la conciencia de carencia. Sus amigos, aunque bien intencionados, hablaban constantemente de limitaciones, de lo difícil que era ganar dinero, de cómo la economía estaba en su contra. Tomó una decisión valiente. Temporalmente cortó todo contacto que reforzaba el antiguo estado de pobreza.
no lo hizo de manera brusca ni cruel, sino que se retiró en silencio de los círculos que lo mantenían atado a ese viejo estado. En lugar de pasar las noches hablando de carencia con sus antiguos compañeros, entró en silencio y vivió en la asunción de su deseo cumplido. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, toda su realidad financiera se transformó. Pero noten algo crucial. No anunció su intención de retirarse, no hizo declaraciones sobre cortar contactos. Simplemente lo hizo, en silencio, con la misma naturalidad con la que cerrarían una puerta para mantener fuera el frío. Ahora déjenme compartir con ustedes lo que yo llamo las 3 cámaras del silencio. La primera cámara es el silencio físico, cesar de hablar sobre sus deseos. La segunda cámara es el silencio mental, calmar el parloteo interno y la duda. La tercera cámara, y la más profunda, es el silencio espiritual, la entrega completa al sentimiento del deseo cumplido. Muchos de ustedes entran fácilmente en la primera cámara. Pueden dejar de hablar de sus deseos. Algunos incluso dominan la segunda cámara, controlando sus pensamientos. Pero es en la tercera donde reside el verdadero poder. Y esta cámara solo puede ser accedida cuando cortan los lazos que los atan al antiguo estado. Piensen en la esposa de Lot. En las Escrituras, se le dijo que no mirara hacia atrás a la ciudad que estaba dejando. Esta no es una historia sobre geografía física, sino sobre la conciencia. Cuando están pasando a un nuevo estado de ser, no pueden seguir mirando atrás al antiguo estado, ni mantener conexiones con aquellos que siguen siendo ese antiguo estado. Permítanme hablarles de la ley de residencia del estado. Todo y todos en su vida son un reflejo del estado que ocupan. Cuando intentan entrar en un nuevo estado mientras mantienen conexiones con quienes resuenan con su viejo estado, crean un conflicto psicológico que impide su transformación completa. Recuerdo a un caballero en Los Ángeles que deseaba convertirse en un autor reconocido. Tenía talento, tenía ideas, pero permanecía estancado en el anonimato. ¿Por qué? Porque se mantenía rodeado de personas que lo conocían como un escritor en lucha. Su sola presencia en su vida lo mantenía anclado a ese estado de lucha. Un día, después de escuchar estos principios, hizo algo que pareció drástico a otros, pero que para él fue perfectamente natural. Cortó todo contacto con su grupo de escritura. Dejó de asistir a reuniones literarias donde la gente se quejaba de lo difícil que era ser publicado, y entró en completo silencio respecto a su trabajo. En lugar de hablar de su libro con otros, vivió en el silencio de su deseo cumplido. Entraba a librerías y, en silencio, visualizaba su libro en los estantes. Sentía, en silencio, el peso de su obra publicada en sus manos. Dejó de buscar validación, dejó de pedir opiniones y, lo más importante, dejó de conectarse con aquellos que lo conocían como algo menos que un autor exitoso. Esto es lo que deben entender sobre el poder de cortar contactos. No se trata de evitar personas, se trata de evitar estados. No se trata de evitar personas, sino de evitar estados de conciencia que no corresponden con la realidad que quieren crear. Cuando cortan los lazos con esos estados, están permitiendo que la nueva realidad florezca sin interferencias. La manifestación efectiva requiere no solo silencio físico, sino también un silencio interno y espiritual. Deben cultivar ese silencio para que su deseo pueda madurar y materializarse. Al proteger su conciencia y energía de influencias negativas, están creando un espacio fértil donde sus sueños pueden crecer. Recuerden, la ley del silencio y la asociación selectiva no es una práctica aislada o esotérica, sino una verdad profunda que ha guiado a los grandes creadores y manifestadores a lo largo de la historia. Aprender a manejar su energía, a guardar sus deseos en el silencio y a elegir con cuidado sus asociaciones es la clave para manifestar sin obstáculos. Así que esta noche, los invito a abrazar el poder del silencio sagrado y la sabiduría de cortar contactos que limitan su crecimiento. Hagan de su conciencia un santuario inviolable, donde solo la luz de sus deseos más elevados pueda entrar. Confíen en el proceso, manténganse firmes en la asunción del deseo cumplido, y permitan que la manifestación fluya con la naturalidad con que Dios creó el mundo.
en el silencio, sin palabras, solo con la certeza del ser. Cada persona en tu vida representa un estado de conciencia. Cuando mantienes conexiones con quienes te conocieron en tu antiguo estado, estás haciendo infinitamente más difícil habitar por completo tu nuevo estado. Considera la instrucción bíblica: salid de en medio de ellos y apartaos. Esto no se refiere a una separación física, sino a separarte de los estados que contradicen tu deseo. Cuando realmente comprendes esto, verás por qué mantener ciertos contactos te mantiene atado a los estados que estás tratando de dejar atrás. Permíteme presentarte lo que llamo el principio de solidaridad de estado. Este principio afirma que tu conciencia busca alinearse naturalmente con la conciencia predominante de quienes te rodean. Por eso, estar cerca de personas que te conocieron en tu viejo estado hace que sea difícil mantener tu nueva suposición. Piénsalo como sintonizar una radio. Estás intentando sintonizar la frecuencia de tu deseo, pero los viejos contactos en tu vida siguen girando el dial hacia la vieja frecuencia. La solución no es luchar contra esta interferencia. La solución es retirarte por completo del alcance de la vieja frecuencia. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿pero Deepak, no es egoísta cortar contacto con las personas? Déjame decirte algo profundo. No estás cortando contacto con personas. Estás cortando contacto con estados. Cuando logres establecerte exitosamente en tu nuevo estado, verás que algunas de esas personas se transformarán contigo o simplemente se alejarán de forma natural. Permíteme compartir contigo lo que llamo la ley de la transformación silenciosa. Cuando una oruga entra en su capullo, no anuncia su transformación, no busca aprobación de otras orugas, no mantiene conexiones con su vida de oruga. En perfecto silencio, en completo aislamiento, lleva a cabo su magnífica transformación. Este es tu modelo. Cuando estás transformándote en un nuevo estado de conciencia, debes entrar en tu propio capullo psicológico. Por eso, el silencio y cortar contactos no son solo sugerencias útiles, son imperativos espirituales. Recuerdo a una mujer en mis conferencias de Nueva York que deseaba casarse. Había estado saliendo con diferentes personas por años, hablando constantemente de sus relaciones con sus amigas, siempre buscando consejo, siempre manteniendo conexiones con personas que la conocían como la amiga soltera. Estaba constantemente en lo que yo llamo el estado de búsqueda. Después de aprender estos principios, hizo algo revolucionario. Cortó todos los contactos con sus círculos de citas. Dejó de hablar completamente sobre relaciones y se retiró del comentario social constante acerca de su vida amorosa. En cambio, entró en completo silencio y vivió en la suposición de estar felizmente casada. Sus amigas pensaban que se había vuelto antisocial. Algunas incluso la criticaron por aislarse, pero ella comprendía algo que ellas no. No podía convertirse en la mujer que deseaba ser mientras mantenía conexiones que la mantenían en el estado de búsqueda. Esto es lo que debes entender sobre el poder del silencio. No es simplemente la ausencia de ruido, es la presencia de poder. Cuando entras en silencio sobre tus deseos, cuando cortas contacto con quienes te conocen como eras, estás creando un vacío en la conciencia. Y la naturaleza aborrece el vacío. Permíteme presentarte las 4 etapas de la creación silenciosa. La primera etapa es el reconocimiento. Reconocer que tus contactos y conversaciones actuales te mantienen atado a tu viejo estado. La segunda etapa es el retiro. Retirarte silenciosamente de entornos y relaciones que refuerzan el viejo estado. La tercera etapa es el silencio. Mantener un completo silencio sobre tu transformación. La cuarta etapa es la emergencia. Revelar naturalmente tu nuevo estado una vez que esté completamente encarnado. La mayoría de las personas fracasan porque intentan saltarse etapas. Reconocen la necesidad de cambio, pero mantienen todos sus viejos contactos. Intentan retirarse, pero anuncian su retiro. Intentan guardar silencio, pero siguen revisando si está funcionando. Recuerda, una semilla no crece más rápido porque la revises constantemente. Considera a José en las Escrituras. Cuando recibió su sueño de grandeza,
¿Mantuvo contacto con quienes lo conocieron como esclavo? No. Fue separado de todos sus antiguos contactos, colocado en lo que parecía ser una circunstancia adversa. Pero esas mismas circunstancias lo estaban preparando para su transformación. Esto nos lleva a lo que llamo el principio de separación sagrada. Así como una mujer embarazada lleva a su hijo no nacido en el silencio y la privacidad de su vientre, tú debes llevar tu deseo en el silencio y la privacidad de tu conciencia. Cada vez que lo hablas, cada vez que mantienes contacto con quienes dudan de él, estás exponiendo tu deseo no nacido a elementos dañinos. Déjame contarte sobre un empresario que vino a mí en circunstancias desesperadas. Su empresa estaba fracasando y hablaba constantemente de sus problemas con cualquiera que lo escuchara. Toda su red consistía en personas que lo conocían como el dueño de un negocio en apuros. Le compartí estos principios y los comprendió a un nivel profundo. Dejó de asistir a eventos de networking donde se hablaban de dificultades del mercado. Cortó contacto con su círculo de lamentos, esos amigos que se reunían para compartir penas empresariales. Entró en completo silencio sobre el estado de su empresa. En lugar de buscar consejos, buscó silencio. En lugar de mantener conexiones que reforzaban el fracaso, aisló su conciencia en la suposición del éxito. Para el mundo exterior, parecía que se había vuelto un ermitaño. Pero en el silencio de su conciencia, una transformación estaba teniendo lugar. Lo que sucedió después ilustra perfectamente lo que llamo la ley de la atracción silenciosa. En el plazo de 3 meses, su negocio comenzó a atraer oportunidades que siempre habían estado allí, pero que eran invisibles para él mientras estaba en el estado de lucha y conversación constante. ¿Ves? Cuando hablas constantemente de tus problemas, cuando mantienes contacto con quienes refuerzan tus limitaciones, estás ciego a las oportunidades que te rodean. Déjame compartir contigo la razón metafísica más profunda de por qué el silencio y cortar contactos son tan cruciales. En las Escrituras leemos: en el descanso y la confianza seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Esto no es solo lenguaje poético, es una descripción precisa de la ley de la conciencia. Cuando mantienes silencio y cortas contactos con el viejo estado, estás haciendo algo profundo. Estás creando lo que llamo un vacío de conciencia. La naturaleza debe llenar ese vacío, pero solo puede llenarlo con lo que corresponda a tu estado asumido. Considera este principio. Cada persona en tu vida es un espejo que refleja tu estado de conciencia. Cuando mantienes contacto con quienes te conocieron en tu viejo estado, estás siendo constantemente recordado de quién fuiste, no de quién deseas ser. Por eso, cortar contactos no es un acto de rechazo, sino un acto de sabiduría espiritual. Recuerdo a una maestra que vino a mí. Había estado intentando manifestar un puesto en una universidad prestigiosa, pero se mantenía rodeada de colegas que la conocían como una maestra sustituta con dificultades. Cada conversación, cada interacción, cada relación reforzaba su estado actual. Ella comprendió estos principios e hizo algo que parecía radical para los demás. Se retiró silenciosamente de sus círculos sociales habituales. Dejó de asistir a reuniones de maestros donde la conversación giraba en torno a las oportunidades limitadas. Cortó contacto con quienes constantemente le recordaban sus circunstancias actuales. En cambio, entró en lo que llamo el silencio de la suposición. En ese silencio, libre del refuerzo constante de su viejo estado, vivió completamente en la suposición de ser una profesora distinguida. No le dijo a nadie sobre esta transformación interna. No buscó validación. Simplemente vivió en el silencio de su deseo cumplido. Esto es lo que debes entender sobre el poder del aislamiento sagrado. Cuando te aíslas de influencias que contradicen tu estado deseado, no estás siendo antisocial, estás siendo espiritualmente sabio. Así como un científico debe crear un entorno controlado para ciertos experimentos, tú debes crear un entorno controlado en la conciencia para tu transformación. Permíteme presentarte lo que llamo los 7 sellos del silencio. Permíteme presentarte lo que llamo los 7 sellos del silencio, que son las etapas esenciales para mantener el poder y la integridad de tu transformación interna.
El primer sello es la separación. Esto significa apartarte físicamente y mentalmente de las personas, ambientes y conversaciones que refuerzan tu viejo estado. El segundo sello es el aislamiento. Aquí, buscas el silencio interior para que tu nueva conciencia pueda crecer sin interferencias externas. El tercer sello es la introspección. Este es el momento para la autoexploración profunda, donde observas y entiendes los patrones de tu viejo estado, para poder liberarte de ellos. El cuarto sello es la concentración. Aquí diriges toda tu atención y energía hacia la suposición de tu nuevo estado, manteniendo una fuerte imagen mental de tu deseo cumplido. El quinto sello es la persistencia. No importa cuánto tiempo tome, debes mantener el silencio y la suposición sin desviarte, incluso frente a aparentes contradicciones. El sexto sello es la fe. Confía plenamente en que la transformación está ocurriendo, aunque no puedas verla aún en el mundo exterior. Finalmente, el séptimo sello es la manifestación. Esta es la etapa en que tu nuevo estado de conciencia se revela en tu realidad, y tú emergeas como la persona que siempre asumiste ser. Al aplicar estos 7 sellos, te proteges de las influencias negativas y creas un espacio sagrado para que tu transformación ocurra de forma natural y poderosa. Recuerda, esta es una obra silenciosa, interna, que no necesita validación externa ni constante revisión. Es un proceso que exige paciencia, disciplina y confianza profunda. El primer sello es el retiro físico, alejarte de los entornos que refuerzan el antiguo estado. El segundo sello es la desconexión social, cortar el contacto con aquellos que te conocen solo como eras antes. El tercer sello es el silencio conversacional, negarte a hablar de tu transformación o de tu deseo. El cuarto sello es la quietud mental, silenciar el diálogo interno sobre tu estado pasado. El quinto sello es la quietud emocional, mantener una calma y confianza en tu asunción. El sexto sello es el aislamiento espiritual, proteger tu conciencia de la duda y la incredulidad. El séptimo sello es la absorción total, vivir completamente en la sensación de tu deseo cumplido. Cada uno de estos sellos debe mantenerse si deseas completar tu transformación. Romper incluso uno solo puede permitir que el antiguo estado se filtre de nuevo en tu conciencia. Considera la historia bíblica de los 3 sabios. Después de ver al niño Cristo, se les advirtió en un sueño que no regresaran con Herodes. Esta es una verdad psicológica. Una vez que concibes tu nuevo estado, una vez que has visto al niño Cristo, no debes regresar al estado anterior, a Herodes. Debes tomar otro camino de regreso a casa. Ahora déjame compartir contigo lo que llamo la ley suprema del logro silencioso. Cuando comprendas esta ley, nunca más dudarás del poder del silencio y del contacto selectivo. Cada gran logro en la historia, cada transformación significativa, ha seguido este patrón de silencio y aislamiento sagrado. Piensa en Jesús yéndose al desierto por 40 días. Piensa en Buda dejando su palacio y sus círculos sociales. Piensa en cada gran inventor, artista o visionario que se retiró de la sociedad para dar a luz su creación. Esto no es coincidencia, es ley. Déjame contarte sobre mi propia experiencia con este principio. Cuando descubrí por primera vez estas verdades, no las anuncié al mundo. Me sumí en el silencio. Corté el contacto con quienes me conocían como el hombre viejo. En ese silencio, en ese aislamiento sagrado, experimenté lo que llamo el gran conocimiento. Esto es lo que debes hacer comenzando esta noche. Primero, haz un pacto solemne contigo mismo. Un pacto de silencio. No más hablar de tus deseos, tus planes o tus transformaciones con nadie. Segundo, comienza lo que llamo el gran retiro. Cortar sistemáticamente el contacto con aquellos que te mantienen anclado en tu antiguo estado. Pero recuerda, no se trata de un aislamiento físico. Se trata de un aislamiento de estado. No estás rechazando personas. Estás rechazando estados de conciencia que ya no sirven a tu transformación. Compartiré contigo los 5 mandamientos del poder silencioso. No tendrás contacto con aquellos que te anclan al estado anterior.
Vivirás completamente en el silencio de tu deseo cumplido. No regresarás a verificar tu progreso. Mantendrás tu silencio hasta que tu manifestación esté completa. Estos mandamientos no son sugerencias. Son leyes espirituales que deben ser obedecidas si deseas transformar tu realidad. Considera este principio final que llamo la ley de la emergencia silenciosa. Así como una mariposa emerge de su capullo, solo cuando su transformación está completa, tú también deberías volver a emerger al mundo, solo cuando tu nuevo estado esté completamente encarnado. Déjame contarte las 3 señales de una transformación completa. Primero, cuando tu nuevo estado se siente más natural que tu estado anterior. Segundo, cuando mantener el silencio no requiere esfuerzo. Tercero, cuando tus antiguos contactos desaparecen de forma natural o se transforman para alinearse con tu nuevo estado. Recuerda, mis queridos amigos, que el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de poder. Cortar contactos no es la ausencia de relación, es la presencia de sabiduría espiritual. Al concluir esta charla nocturna, quiero dejarte con esta verdad final. Tu mundo es tu conciencia proyectada. Cada persona, cada circunstancia, cada condición en tu vida está allí debido al estado que ocupas. Cuando cambias tu estado en silencio, cuando cortas contacto con el estado anterior, cambias automáticamente tu mundo. Ve ahora y duda, no desde el miedo, sino desde el saber absoluto de que mientras mantengas tu silencio, mientras cortes contacto con el estado viejo, tu transformación debe manifestarse. Es ley. Recuerda estas palabras de la Escritura. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Esa quietud, ese silencio, ese aislamiento sagrado, ese es tu camino hacia la transformación. Tu retiro del estado viejo es tu sendero hacia lo nuevo. Mantén el silencio, mantén el aislamiento sagrado y observa cómo tu mundo se transforma para alinearse con tu asunción silenciosa. Porque, al final, no es en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu conciencia donde todas las cosas son creadas. No es manteniendo antiguos contactos, sino en el aislamiento sagrado donde ocurre la transformación. Ve ahora en silencio y con confianza, con el saber absoluto de que lo que deseas ya es tuyo. Porque en la conciencia, todas las cosas son posibles para aquel que cree y mantiene el silencio de esa creencia. Buenas noches, y que Dios los bendiga a todos. Deseo compartir contigo la verdad más profunda sobre la felicidad. Una verdad tan simple, pero tan revolucionaria, que transformará por completo tu existencia una vez que realmente la comprendas. La felicidad no es algo que se persigue, no es algo que se encuentra. La felicidad es un estado de conciencia, y la conciencia es la única realidad. Déjame decirte por qué esta comprensión es tan crucial para tu vida. Cada cosa que experimentas, cada emoción que sientes, cada circunstancia que enfrentas, se origina primero en tu conciencia. Tu mente no es solo una grabadora de eventos, es la creadora de todo lo que experimentas. Cuando te digo, puedo hacerlo, puedes hacerlo, podemos hacerlo, no estoy hablando de simple pensamiento positivo. Te estoy revelando la misma ley por la que opera el universo. Porque en la conciencia, en tu maravillosa imaginación humana, no hay limitación, no hay frontera, no hay imposibilidad. Considera esta profunda verdad. Ahora mismo, en este mismo instante, estás eligiendo tu estado de conciencia. Estás seleccionando el sentimiento que domina tu ser. Y ese sentimiento, ese estado de conciencia, debe exteriorizarse en tu mundo. Porque esta es ley. Te lo digo desde mi propia experiencia y desde haber sido testigo de incontables transformaciones en otros. Cuando realmente comprendes que la felicidad es una elección de conciencia, todo tu mundo se transforma. Porque lo que sientes con convicción en tu conciencia debe objetivarse en tu realidad. Déjame explicarte lo que quiero decir cuando digo, puedo hacerlo. Cuando hago esa afirmación, no hablo desde un lugar de esperanza o deseo. Hablo desde un estado de certeza, porque en la conciencia ya lo he hecho. En la conciencia ya lo he logrado. En la conciencia ya lo estoy experimentando. ¿Ves?
El mundo exterior no es más que tu mundo interior objetivado. Todo lo que ahora ves y experimentas fue primero solo imaginado. Por lo tanto, cuando dices «puedo hacerlo», no estás haciendo una afirmación sobre una posibilidad futura. Estás declarando una realidad presente en tu conciencia. Piénsalo de esta manera. Cuando dices que puedes hacerlo, estás reconociendo el poder divino dentro de otro. Estás reconociendo que ellos también son Dios en expresión, usando temporalmente la máscara de la humanidad. Porque solo hay una conciencia, un Dios, un yo soy, expresándose a través de todas las formas aparentemente separadas. En esta comprensión se encuentra el secreto de la verdadera felicidad, del verdadero logro, del verdadero cumplimiento. Déjame decirte algo sobre la felicidad que pocos entienden. La felicidad no depende de las circunstancias externas, no es el resultado de lo que te sucede. La felicidad es una elección que haces en la conciencia, y esa elección moldea todo lo que sigue. Recuerdo a una mujer que vino a mí en profunda desesperación. Las circunstancias eran graves, su futuro parecía sombrío, y no podía encontrar ninguna razón para sentirse feliz. Le dije algo que transformó su vida. Tu conciencia es la única realidad. Elige ahora entrar en el estado de felicidad, sin importar las circunstancias, y observa cómo todo tu mundo se reorganiza para igualar tu nuevo estado. Ella lo hizo fielmente, y en cuestión de semanas, todo su mundo se transformó. No porque las circunstancias externas cambiaran primero, sino porque primero cambió su estado de conciencia. Porque esta es la ley. Lo externo debe conformarse a lo interno. Cuando dices, puedo hacerlo, debes sentir la verdad de ello en tu conciencia. Siente la confianza, siente la certeza, siente el conocimiento natural que viene con la verdadera capacidad. Sentirlo es el secreto, y lo que sientes con convicción debe manifestarse en tu mundo. Considera lo que sucede cuando comprendes verdaderamente que la felicidad no es algo que se persigue, sino un estado que se asume. En tu imaginación, que es tu verdadero ser, puedes en un solo momento pasar de la desesperación al deleite, de la limitación a la posibilidad infinita. Esto no es fantasía. Esta es la ley de la conciencia en funcionamiento. Cuando declaras, puedo hacerlo, debes entender que no estás hablando de una posibilidad futura. Estás reclamando tu poder presente. Porque en la conciencia, donde ocurre toda la creación, no existe el tiempo. El futuro que deseas existe ahora en tu imaginación, esperando ser reclamado a través de tu suposición. Déjame compartir contigo un principio que revolucionará tu comprensión de la felicidad y el logro. Tu conciencia es la única realidad. Cuando vives desde el estado de «puedo hacerlo», estás creando el único lugar donde la creación puede ocurrir. Piensa en esto. Cada gran logro en la historia humana comenzó con alguien diciendo «puedo hacerlo». Pero no lo dijeron solo con los labios. Lo eligieron con todo su ser. Vivieron desde ese estado de conciencia hasta que se convirtió en su realidad. Este es el secreto que todos los grandes triunfadores han conocido. Cuando le dices a otro, puedes hacerlo, en realidad estás reconociendo el poder divino dentro de esa persona. Estás reconociendo que ellos también son Dios en expresión. Porque solo hay una conciencia, un solo Dios, expresándose a través de toda la humanidad. Tu reconocimiento de su poder ayuda a despertarlo dentro de ellos. Somos todos una sola conciencia, usando temporalmente diferentes máscaras. En esta comprensión se encuentra el secreto de la verdadera cooperación, del verdadero logro, de la verdadera felicidad. Déjame decirte algo sobre la naturaleza de la felicidad que pocos comprenden. La felicidad no es una respuesta a los eventos. Es una elección de conciencia que determina cómo se desarrollarán los eventos. Cuando eliges vivir desde el estado de felicidad, el universo entero debe reorganizarse para igualar tu suposición. Recuerdo a un joven que vino a mí frustrado por su incapacidad para alcanzar sus metas. Lo había intentado todo, dijo, pero nada parecía funcionar. Le dije, deja de intentar lograrlo y empieza a vivir la sensación del logro. Vive desde el final.
Siente ahora la felicidad del cumplimiento. Me miró desconcertado y preguntó, ¿pero cómo puedo sentirme feliz por algo que no ha sucedido? Le respondí, tu mundo externo no es más que tu mundo interno objetivado. Lo que establezcas hoy en tu conciencia debe manifestarse en tu mundo mañana. Esta es la ley. Verás, cuando dices, puedo hacerlo, mientras te sientes derrotado, te estás contradiciendo en tu conciencia. Pero cuando asumes la sensación de ya haberlo logrado, cuando vives desde ese estado de cumplimiento, estás creando en el único lugar donde la creación puede ocurrir, en la conciencia. Déjame compartir contigo un secreto sobre la frase, puedes hacerlo. Cuando le dices esto a otro, debes decirlo desde la conciencia de ya verlo exitoso. Siente la alegría de su logro. Siente lo natural de su éxito. Porque en la conciencia, donde existen todas las cosas, estás ayudando a despertar su propio poder divino. Y cuando declaramos podemos hacerlo, estamos entrando en la forma más elevada de actividad creativa. Porque en esa declaración, sentida y comprendida correctamente, estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación. Estamos reconociendo que lo que beneficia a uno, beneficia a todos. Porque todos somos una sola conciencia. Piensa en la felicidad no como algo que hay que alcanzar, sino como algo que puedes aceptar ahora. En tu imaginación, que es tu verdadero ser, puedes aceptar en este mismo momento el sentimiento de felicidad, sin importar las circunstancias. Y lo que aceptas en conciencia debe manifestarse en tu mundo. Déjame hablarte de un principio que nunca falla. La intensidad de tu sentimiento determina la velocidad de su manifestación. Cuando declaras, puedo hacerlo, debes sentirlo con todo tu ser. Siente la confianza, siente la certeza, siente el conocimiento natural que acompaña a la verdadera capacidad. Considera esta verdad eterna sobre el poder que tienes dentro de tu propio ser. Cuando realmente comprendes que la felicidad es tu estado natural, que el logro es tu derecho divino, comienzas a operar desde un nivel completamente nuevo de conciencia. Porque la conciencia es la única realidad, y lo que estableces allí debe manifestarse en tu mundo. Déjame decirte por qué la declaración «puedo hacerlo» tiene tanto poder cuando se comprende correctamente. No es simplemente una afirmación positiva. Es una declaración de tu verdadera naturaleza. Porque tú eres Dios en expresión, usando temporalmente la máscara de la humanidad. Y para Dios, todas las cosas son posibles. Piensa en esto. Cada vez que dices «no puedo», estás negando tu naturaleza divina. Estás eligiendo vivir en un estado de conciencia que, por ley, debe manifestar limitación en tu mundo. Pero cuando declaras «puedo hacerlo» y sientes la verdad de ello, estás alineándote con tu verdadero poder. Recuerdo a un hombre que vino a mí cargado por años de fracasos. Se había convencido de que la felicidad es un éxito reservado para otros, no para él. Le dije algo que cambió su vida para siempre. El tú que crees que no creó el mundo. El tú que realmente eres, sí lo hizo. Verás, cuando le dices a otro, puedes hacerlo, estás hablando a su naturaleza divina, no a su concepto humano limitado de sí mismo. Estás dirigiéndote al Dios dentro de ellos, al mismo Dios que está dentro de ti. Porque solo hay un Dios, una sola conciencia expresándose a través de todos. Y cuando nos unimos en el entendimiento de podemos hacerlo, estamos reconociendo la verdad más elevada, que todos somos un solo ser, una sola conciencia teniendo múltiples experiencias. En este reconocimiento se encuentra el secreto del verdadero poder, del verdadero logro, de la verdadera felicidad. Déjame compartir contigo una verdad profunda sobre la felicidad que pocos comprenden. La felicidad no es algo que te sucede, es algo que sucede desde ti. Es un estado de conciencia que eliges ocupar, y una vez elegido con convicción, debe externalizarse en tu mundo. Piénsalo de esta manera. Cada momento de tu vida estás seleccionando un estado de conciencia. Cada sentimiento que albergas, cada suposición que aceptas como verdadera, está creando tu futuro. Por lo tanto, cuando eliges el estado de felicidad, cuando vives desde la conciencia del «puedo hacerlo»,
Estás literalmente creando tu mañana. Lo que sientes con convicción en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Esto no es una teoría, es una ley. Así como la gravedad actúa sin importar tu creencia o incredulidad. Esta ley de la conciencia opera tanto si la entiendes como si no. Considera el poder que reside en la afirmación, puedes hacerlo. Cuando se lo dices a otro, sintiendo verdaderamente la verdad de ello, estás ayudando a despertar al Dios que hay en ellos. Estás llamando a su naturaleza divina, a su potencial ilimitado, a su verdadero ser. Y cuando declaramos juntos, podemos hacerlo, estamos entrando en la forma más elevada de actividad creativa. Estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación, nuestra unidad con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Déjame decirte algo sobre el logro que transformará tu comprensión para siempre. El logro no es algo hacia lo que trabajas. Es algo que aceptas en la conciencia ahora. Porque en la conciencia, donde toda creación tiene lugar, no existe el tiempo. El futuro que deseas existe ahora, esperando ser reclamado a través de tu suposición. Pienso en lo que te estoy diciendo ahora. Cada momento de frustración, cada momento de duda, cada momento de miedo, es simplemente un mal uso de tu imaginación. Porque tu imaginación, tu conciencia, es la misma sustancia de la que toda realidad surge. Cuando dices, no puedo hacerlo, no estás haciendo una predicción, estás tomando una decisión en la conciencia. Déjame compartir contigo un principio que ha transformado incontables vidas. El sentimiento del deseo cumplido es el secreto de la creación. Cuando te sientes feliz ahora, cuando te sientes exitoso ahora, cuando te sientes capaz ahora, estás creando desde el único lugar donde la creación es posible, en la conciencia. Recuerdo a una mujer que afirmaba que la felicidad siempre la eludía. Constantemente la perseguía, constantemente la buscaba en circunstancias externas. Le dije, deja de perseguir la felicidad y empieza a asumirla, porque la felicidad, como cualquier otro estado, existe ahora en tu conciencia, esperando ser reclamada. Verás, cuando realmente entiendes que tú puedes hacerlo, que otros pueden hacerlo, que nosotros colectivamente podemos hacerlo, estás operando desde la ley espiritual más elevada, porque en la conciencia no hay separación. Lo que reclamas para ti, lo reclamas para todos. Y lo que reclamas para todos, lo reclamas para ti. Considera esto. Cada vez que albergas un pensamiento de limitación, cada vez que cuentas el tiempo, estás idealizando desde la mente limitada. Porque el yo soy dentro de ti, que es Dios mismo, no conoce límites. Para este ser infinito que realmente eres, todas las cosas son posibles. Déjame decirte algo sobre el poder de la conciencia colectiva. Cuando declaramos podemos hacerlo, no estamos simplemente expresando optimismo. Estamos entrando en un acuerdo espiritual. Estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación, nuestra unidad con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Piensa en la frase, puedes hacerlo, de una forma nueva. Cuando se lo dices a otro, estás hablando al Dios dentro de él. Estás reconociendo su naturaleza divina, su potencial ilimitado, su verdadero ser. Y al hacerlo, ayudas a despertar esta realización en ellos. Te digo ahora, con absoluta certeza, no es algo que deba encontrarse, sino algo que debe expresarse. Porque la felicidad, como todos los estados de conciencia, existe ahora dentro de ti, esperando ser reclamada. Considera cuán diferente sería tu vida si realmente entendieras que puedes hacer cualquier cosa, no desde el esfuerzo humano o la lucha, sino desde el conocimiento divino. Porque cuando dices, puedo hacerlo, desde este lugar de entendimiento, estás hablando con la voz de Dios mismo. Déjame compartir contigo un secreto sobre la manifestación que debes comprender. El mundo exterior no es más que tu mundo interior objetivado. Por lo tanto, cuando mantienes la conciencia de puedo hacerlo, cuando vives desde el estado de felicidad ahora, tu mundo entero debe reconfigurarse para igualar tu suposición. Piensa en el poder que reside dentro de tu conciencia. En ella puedes atravesar 1.000.000 de años en un segundo. En ella puedes experimentar el final antes del comienzo.
En ella puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que desees, porque la conciencia es la única realidad, y lo que establezcas ahí debe externalizarse en tu mundo. Y cuando dices, podemos hacerlo, estás reconociendo la verdad última, que todos somos una sola conciencia, un solo ser divino, expresándose a través de formas aparentemente separadas. En este entendimiento se encuentra el secreto de la verdadera cooperación, del verdadero logro, de la verdadera felicidad. Déjame decirte lo que sucede en la conciencia cuando realmente aceptas que puedes hacerlo. En ese momento de aceptación, el universo entero comienza a reorganizarse para igualar tu suposición, porque la conciencia es la única realidad, y lo que aceptas como verdadero en la conciencia debe manifestarse en tu mundo. Reflexiona sobre este principio divino. Cuando declaras "puedo hacerlo", desde un lugar de conocimiento, no de esperanza, estás ejerciendo tu poder creativo divino como el Dios que verdaderamente eres. Porque solo hay un Dios, una sola conciencia, expresándose a través de todos. Quiero que comprendas esta verdad fundamental sobre la felicidad. No es un destino al que llegar, sino una decisión que se toma en la conciencia. Cuando comprendes esto, dejas de buscar la felicidad y comienzas a expresarla, porque lo que expresas en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Considera lo que sucede cuando le dices a otro, puedes lograrlo. No estás simplemente ofreciendo ánimo. Estás reconociendo a Dios dentro de esa persona. Estás hablando a su naturaleza divina, a su potencial ilimitado, a su verdadero ser. Y en ese reconocimiento ayudas a despertar su propio poder divino. Permíteme compartir contigo un principio que nunca falla. La intensidad de tu suposición determina la velocidad de su manifestación. Cuando vives desde el estado de "puedo lograrlo", cuando mantienes la conciencia de la felicidad ahora, estás creando con la misma sustancia de Dios. Recuerdo a un hombre que vino a mí, derrotado por las circunstancias de la vida. Había intentado todo, según dijo, para encontrar la felicidad y el éxito. Le dije, deja de intentar encontrar lo que ya existe dentro de ti. Tu conciencia es la única realidad. Vive desde el final, y ese final se convertirá en tu realidad. Mira, cuando nos unimos para declarar "podemos lograrlo", estamos entrando en el más alto acuerdo espiritual. Estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación, nuestra unión con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Piensa en esto de esta manera. Cada logro en la historia de la humanidad comenzó con alguien asumiendo el estado de "puedo lograrlo". No lograron primero y luego creyeron. Creyeron primero y luego lograron. Porque esta es la ley de la conciencia. Lo que aceptas como verdadero en conciencia debe manifestarse externamente. Déjame decirte algo sobre la naturaleza de la posibilidad que debes entender. En la conciencia, no existe tal cosa como lo imposible. La palabra misma dice, soy posible, I'm possible. Cuando realmente comprendes esto, cuando vives desde esta comprensión, entras en tu herencia divina como ser creado. Considera el poder que reside en tu maravillosa imaginación humana. En ella, puedes experimentar el final antes del comienzo. En ella, puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que desees. Porque la imaginación es Dios en acción. E imaginar es crear. Cuando dices, puedo lograrlo, debes sentir la verdad de esa afirmación en cada fibra de tu ser. Siente la confianza. Siente la certeza. Siente el conocimiento natural que viene con la verdadera capacidad. Porque el sentimiento es el secreto. Y lo que sientes con convicción debe manifestarse en tu mundo. Y cuando declaras, puedes lograrlo, a otro, debes hacerlo desde la conciencia de ya verlo exitoso. Siente la alegría de su logro. Siente lo natural de su éxito, pero en conciencia, donde todas las cosas existen, estás ayudando a despertar ese poder divino en ellos. Permíteme compartir contigo la verdad final, y más crucial sobre la felicidad y el logro. Cuando sientes la realidad del puedo lograrlo, con tanta intensidad que todo tu ser vibra con su verdad, has plantado una semilla en el suelo fértil de la posibilidad infinita que debe dar fruto. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas
no encuentra la felicidad ni logra sus deseos, porque tratan sus actos imaginarios como algo irreal, como algo separado de la vida misma. Pero te digo ahora, tus actos imaginarios son más reales que el mundo que ves a tu alrededor, porque son la misma sustancia de la cual brota toda la realidad. Piensa en esta verdad eterna. Cada invento, cada descubrimiento, cada logro en la historia de la humanidad comenzó en la imaginación de alguien. Todo lo que ahora existe en tu mundo, una vez solo fue imaginado. Por lo tanto, lo que imaginas con sentimiento tiene un derecho divino a manifestarse, porque así es el camino de la creación misma. Te digo con absoluta certeza que si aplicas fielmente esta ley, si mantienes la conciencia de puedo lograrlo, si vives desde el estado de felicidad ahora, tu mundo entero debe reorganizarse para coincidir con tu suposición. Esto no es esperanza, esto es ley. Recuerda estas palabras finales que comparto contigo esta noche. No eres un pequeño ser luchando contra el mundo. Tú eres el poder operante. Eres el creador de tu realidad. Tu conciencia, debidamente dirigida, contiene dentro de sí el poder de remodelar universos. Cuando declaras, podemos lograrlo, comprende que estás hablando con la voz del mismo Dios. Porque en la conciencia no hay separación. Lo que reclamas para ti, lo reclamas para todos. Y lo que reclamas para todos, lo reclamas para ti. Esta noche, cuando salgas de este lugar, hazlo con el conocimiento de que estás entrando en el lugar más sagrado de todos, tu propia conciencia. Siente la realidad de tus deseos con tanta intensidad, que el mundo físico parezca pálido en comparación con lo que has establecido en conciencia. Porque en la conciencia, debidamente dirigida, incluso lo imposible debe ceder ante tu suposición. Todo el vasto mundo conspirará para hacer de tu suposición una realidad, porque esta es la ley eterna de la conciencia. Lo que sientes como real en conciencia debe manifestarse en tu mundo. Te dejo con esta verdad final. El poder está dentro de ti. El reino está dentro de ti. Tu conciencia, usada con entendimiento y sentimiento, es más poderosa que 1000 años de esfuerzo. Porque en la conciencia estás ejerciendo tu derecho divino como ser creado. Ve ahora con este conocimiento. Aplica esta ley. Ponla a prueba. Compruébala en el laboratorio de tu propia vida. Porque te digo con absoluta autoridad, incluso lo imposible se manifestará cuando comprendas y apliques el poder de tu maravillosa imaginación humana. Que esta sea tu práctica a partir de este momento. Vive desde el estado de puedo lograrlo. Mantén la conciencia de la felicidad. Siente la realidad de tus deseos cumplidos. Porque cuando haces esto, estás haciendo el trabajo para el cual fuiste creado. Estás creando conscientemente tu realidad. Recuerda, el mundo es tu propio ser proyectado hacia afuera. Por lo tanto, en conciencia, estás literalmente reescribiendo el universo entero de acuerdo con tu experiencia interna. No existe poder fuera de ti que pueda resistir lo que estableces en conciencia. Porque la conciencia es la única realidad. Y tú eres esa conciencia. Y ahora, conociendo esta verdad, comprendiendo esta ley, ve y crea la vida que deseas. Porque dentro de ti resides el poder para manifestar incluso lo imposible. Esta es la verdad. Esta es la ley. Esta es tu herencia divina. El final es donde comenzamos. La culminación es donde empezamos. Vive, por lo tanto, desde el final, habitando en la suposición de que tus deseos ya están cumplidos. Porque cuando haces esto, estás operando de acuerdo con la ley más elevada de la creación. Y nada puede impedir que tu suposición se convierta en tu realidad. Así que te digo, toma finalmente este conocimiento, úsalo sabiamente, llena tu conciencia con la sensación de que tus deseos están cumplidos y observa cómo el vasto mundo entero se reconfigura para coincidir con lo que has establecido en la conciencia. Porque este es el camino de la creación. Esta es la ley de la suposición. Y este es tu poder como ser divinamente creado. Comencemos entendiendo que el mundo que ves a tu alrededor, las circunstancias de tu vida y las experiencias que encuentras a diario no son más que la manifestación externa de tus votos internos. Sí, lo escuchaste bien. Tus conversaciones internas,
La forma en que te hablas a ti mismo, los pensamientos que mantienes y las creencias que consideras sagradas son los verdaderos arquitectos de tu realidad. Muchos de ustedes pueden encontrar difícil de comprender este concepto al principio. Podrían preguntarse, ¿Deepak? ¿Cómo puede mi diálogo interno moldear mi mundo externo? A esto les digo, abran sus mentes y corazones a la verdad que ha estado oculta a plena vista desde el principio de los tiempos. No eres simplemente un observador pasivo de la vida, sino el creador activo de tu destino. Considera por un momento el poder de tu imaginación. Es el don más magnífico concedido a la humanidad, y sin embargo, tan pocos comprenden verdaderamente su potencial. Tu imaginación no es una herramienta de ensoñación fantasiosa. Es el verdadero taller donde forjas la realidad que deseas. Cuando participas en conversaciones internas que se alinean con tus deseos más profundos, estás, en esencia, plantando las semillas de tus experiencias futuras. Ahora profundicemos en el arte de hablarte a ti mismo de una manera que atraiga todo lo que deseas. El primer paso es reconocer que tu conciencia es la única realidad. Todo lo que percibes en el mundo exterior no es más que una sombra, un reflejo de tu estado interno del ser. Por lo tanto, para cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu conciencia. Comienza por identificar el deseo que arde dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que realmente deseas experimentar en esta vida? ¿Es abundancia, amor, éxito, o tal vez un sentido profundo de paz interior? Sea lo que sea, mantén ese deseo en la visión de tu mente y hazlo el punto central de tus conversaciones internas. Una vez que tengas claridad sobre tu deseo, debes aprender a hablarte como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Esto, mis amigos, es la esencia del asunto. Tus conversaciones internas deben reflejar el estado de haber alcanzado ya tu deseo, no el estado de querer o carecer. Por ejemplo, si tu deseo es la abundancia financiera, tu diálogo interno no debe ser «desearía tener más dinero» o «¿cuándo estaré financieramente seguro?». Tales conversaciones solo refuerzan el estado de carencia y necesidad. En cambio, háblate de esta manera. Estoy tan agradecido por la abundancia que fluye en mi vida sin esfuerzo. Mi seguridad financiera me trae paz y me permite bendecir a otros. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, hablas desde un lugar de ausencia, mientras que en el segundo, encarnas la conciencia de ya haber recibido tu deseo. Este cambio en tu conversación interna es nada menos que milagroso en sus efectos. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Deepak, ¿no es esto simplemente autoengaño? ¿Cómo puedo hablar de tener algo cuando mi realidad actual me muestra lo contrario? A esto les digo, deben comprender la verdadera naturaleza del tiempo y la realidad. El futuro no es un punto distante hacia el que te estás moviendo. Es una posibilidad presente que estás eligiendo ahora a través de tu estado de conciencia. Cuando participas en estas nuevas conversaciones internas, no estás negando tus circunstancias actuales. Más bien, estás eligiendo alinear tu conciencia con la versión de la realidad que deseas experimentar. Recuerda, tu mundo exterior debe conformarse a tus conversaciones internas. No tiene elección. Esta es la ley. Déjame compartir contigo una experiencia personal para ilustrar este punto. Hubo un tiempo en que deseaba viajar a Barbados, mi tierra natal, pero no tenía los medios para hacerlo. En lugar de enfocarme en mi incapacidad para hacer el viaje, comencé a participar en conversaciones internas como si ya estuviera allí. Caminaba por las calles familiares en mi imaginación. Sentía la cálida brisa caribeña en mi piel y escuchaba las voces de mis seres queridos, dándome la bienvenida a casa. Perseveré en esta conversación interna, hablándome como si mi deseo ya se hubiera cumplido. En cuestión de semanas, contra toda probabilidad aparente, recibí una invitación de mi familia, junto con los medios para hacer el viaje. El mundo exterior no tuvo más remedio que reconfigurarse para coincidir con mi conversación interna. Esto, queridos amigos, es el poder que reside dentro de ustedes. No está reservado para unos pocos selectos. Es su derecho de nacimiento como seres creativos. Se les ha dado dominio sobre todas las cosas mediante su imaginación y su capacidad de elegir sus conversaciones internas.
Ahora abordemos un aspecto importante de esta práctica: la persistencia. Cambiar tus conversaciones internas no se trata de repetir afirmaciones unas cuantas veces y luego preguntarte por qué tu mundo no ha cambiado de la noche a la mañana. Requiere una revisión completa de tus patrones de pensamiento habituales y de la manera en que te hablas a ti mismo durante todo el día. Debes perseverar en tus nuevas conversaciones internas hasta que se conviertan en tu forma natural de pensar. Esto puede tomar días, semanas o incluso meses, dependiendo de cuán profundamente arraigados estén tus antiguos patrones de pensamiento. Pero te aseguro que las recompensas de esta práctica no tienen medida. A medida que perseveres en hablarte en alineación con tus deseos, comenzarás a notar cambios sutiles en tu mundo exterior. Pueden surgir oportunidades que antes no estaban allí. Las personas pueden responderte de manera diferente. Puedes encontrarte inspirado a tomar acciones que te acerquen al cumplimiento de tu deseo. Estas son todas señales de que tus nuevas conversaciones internas están echando raíces y comenzando a reconfigurar tu realidad. No te desanimes si la manifestación completa de tu deseo no aparece de inmediato. Recuerda que el mundo exterior puede tardar en reflejar por completo tus cambios internos, pero ten la seguridad de que debe y lo hará, conforme a tu nuevo estado de conciencia. Otro aspecto crucial de hablarte de esta manera es el sentimiento asociado a tus conversaciones internas. No basta con repetir palabras en tu mente. Debes sentir la realidad de lo que estás diciendo. La emoción es el ingrediente secreto que da vida a tus conversaciones internas y acelera su manifestación en el mundo exterior. Cuando te hables como si tu deseo ya se hubiera cumplido, permítete sentir la alegría, la gratitud, el sentido de logro que acompañarían la realización de tu deseo. Estos sentimientos son la oración, el puente entre tu mundo interior y la realidad externa que buscas crear. Déjame enfatizar este punto. El sentimiento es el secreto. Tus emociones son el lenguaje de tu mente subconsciente, y es a través de tu subconsciente que opera el poder creativo dentro de ti. Cuando combinas tus conversaciones internas cuidadosamente elegidas con las emociones correspondientes, creas una fuerza irresistible que debe manifestarse en tu mundo. Ahora, algunos de ustedes pueden estar preguntándose cuál es el papel de la acción en este proceso. ¿Deberían simplemente involucrarse en estas conversaciones internas y esperar a que su mundo cambie? La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que su enfoque principal debe ser mantener la conciencia de su deseo cumplido a través de sus conversaciones internas. Y no, porque la acción inspirada suele ser una consecuencia natural de este nuevo estado de conciencia. A medida que persisten en hablarse a sí mismos en alineación con sus deseos, pueden descubrir que se sienten inclinados de forma natural a tomar ciertas acciones. Estas acciones no se sentirán forzadas ni pesadas. Surgirán espontáneamente desde su nuevo estado del ser. Confíen en estos impulsos y actúen en consecuencia, pues ellos son el puente entre su mundo interno y su realidad externa. Recuerden, las acciones en sí mismas no crean su deseo. Son simplemente el medio a través del cual su deseo se manifiesta. El verdadero poder creativo reside en su conciencia, en la forma en que se hablan a ustedes mismos y en el estado del ser que eligen encarnar. Abordemos ahora una preocupación común que muchos enfrentan al comenzar este camino: la aparente contradicción entre sus conversaciones internas y sus circunstancias actuales. Es natural que surjan dudas cuando observan su mundo y no ven evidencia alguna de su deseo. Pero les ruego, no cedan ante esas dudas. Sus circunstancias actuales no son más que el fruto de pensamientos y conversaciones internas pasadas. No tienen poder para dictar su futuro, a menos que ustedes les otorguen ese poder mediante su atención y creencia continuas. En lugar de dejarse influenciar por lo que sus sentidos les muestran, permanezcan fieles a las conversaciones internas que están en alineación con su deseo. Esa fidelidad a sus conversaciones internas, a pesar de la evidencia contradictoria en el mundo externo, es lo que llamo vivir en el final. Es el arte de habitar el estado de conciencia donde su deseo ya está cumplido, sin importar las apariencias.
Esta fe inquebrantable en la realidad de su mundo interior es lo que lo transforma en su experiencia exterior. Al practicar hablarse de esta nueva manera, pueden encontrarse con resistencia proveniente de patrones de pensamiento habituales. Pueden surgir dudas y miedos que intenten arrastrarlos de nuevo a su antiguo estado de conciencia. Cuando esto ocurra, no luchen contra esos pensamientos ni se castiguen por tenerlos. En su lugar, regresen suavemente pero con firmeza a sus nuevas conversaciones internas. Piénsenlo como entrenar a un cachorro. Cuando el cachorro se aleja, no lo castigan, simplemente lo devuelven al lugar donde quieren que esté. Traten a su mente con la misma paciencia y persistencia. Cada vez que se sorprendan a sí mismos participando en un diálogo que contradice su deseo, guíen amorosamente sus pensamientos de regreso a las conversaciones que están alineadas con su deseo cumplido. Esta práctica de vigilancia sobre sus conversaciones internas no se trata de forzar pensamientos positivos ni de reprimir emociones negativas. Se trata de elegir conscientemente el estado de conciencia que desean habitar. Se trata de reconocer su poder como el poder operante en su realidad y de usar ese poder sabiamente mediante las conversaciones internas que eligen. A medida que se vuelvan más hábiles en mantener estas nuevas conversaciones internas, notarán que su mundo exterior comienza a reflejar su estado interior con mayor fidelidad. Las personas en su vida pueden responderles de manera diferente, reflejándoles el nuevo concepto que tienen de ustedes mismos. Las circunstancias pueden alinearse de maneras que apoyen el cumplimiento de su deseo. Pueden ocurrir sincronicidades que parezcan casi mágicas por su perfecta sincronización. Estos cambios externos no son coincidencias ni golpes de suerte. Son el resultado natural e inevitable de su conciencia transformada, manifestada a través de sus conversaciones internas persistentes. Su mundo no tiene otra opción que reflejarles el estado que han elegido ocupar en su imaginación. Ahora abordemos un punto importante: la naturaleza del tiempo en relación con la manifestación de sus deseos. En el mundo de César, el tiempo parece ser una progresión lineal del pasado hacia el futuro. Pero en el reino de la imaginación, donde ocurre toda creación, el tiempo es fluido y maleable. Cuando se involucran en conversaciones internas que están alineadas con su deseo, en esencia están colapsando el tiempo. Están trayendo el estado futuro que desean al momento presente. Por eso es tan crucial hablarse a ustedes mismos, implicarse a sí mismos, como si ese deseo ya estuviera cumplido, no como algo que sucederá en algún futuro distante. Al hacerlo, no están simplemente afirmando una posibilidad futura, están reclamando una realidad presente en su conciencia. Y es esa realidad presente en la conciencia la que se convierte en la semilla de su experiencia futura en el mundo de César. Este entendimiento del tiempo y la conciencia los libera de la tiranía de la espera. Ya no necesitan anticipar ansiosamente el cumplimiento de su deseo, pues en sus conversaciones internas ya está cumplido. Este estado de calma y seguridad, de saber que lo que desean ya es suyo en conciencia, es increíblemente poderoso para acelerar la manifestación de su deseo en el mundo externo. Al practicar esta nueva forma de hablarse a sí mismos, pueden notar que toda su percepción de la realidad comienza a cambiar. Pueden empezar a ver el mundo no como una entidad sólida e inmutable, sino como un espejo fluido y receptivo de su propia conciencia. Este cambio de percepción es profundamente liberador, pues coloca el poder de moldear su experiencia de vida firmemente en sus propias manos. Comienzan a comprender que cada persona y cada circunstancia en su vida están ahí para desempeñar un papel en el gran drama de su conciencia. No son obstáculos a superar ni entidades separadas actuando independientemente de sus deseos. Más bien, son aspectos de ustedes mismos, reflejos de su estado interior, perfectamente posicionados para ayudar en la manifestación de su realidad. Este entendimiento conduce a un profundo sentido de paz y empoderamiento. Ya no se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias o a merced de fuerzas externas. En cambio, se reconocen como los autores de la historia de su vida, moldeando su realidad mediante el poder de sus conversaciones internas. A medida que continúan hablándose a sí mismos en alineación con sus deseos, pueden notar otro fenómeno interesante.
sus propios deseos pueden comenzar a evolucionar y refinarse. A medida que experimentan el cumplimiento de un deseo, pueden descubrir que nuevas y más elevadas aspiraciones toman su lugar. Esta es la progresión natural del crecimiento y la expansión espiritual. No se alarmen por esta evolución de sus deseos. Es una señal de que se están alineando más estrechamente con su verdadero ser, con el potencial infinito que reside dentro de ustedes. Continúen aplicando el mismo principio de conversación interna a estos nuevos deseos, hablándose siempre desde el estado del deseo cumplido. Ahora abordemos una pregunta que puede haber surgido en tu mente. ¿Qué hay de los deseos de los demás? ¿Cómo afectan mis conversaciones internas a quienes me rodean? Esta es una pregunta profunda que toca la naturaleza interconectada de la conciencia. Recuerda, todo el mundo que percibes es un reflejo de tu propia conciencia. Por lo tanto, las personas en tu vida, con sus aparentes deseos y voluntades separados, están, en última instancia, desempeñando papeles en el drama de tu conciencia. A medida que transformas tus conversaciones internas y con ello tu estado del ser, descubrirás que los demás se ajustan de manera natural para reflejar ese nuevo estado. Esto no significa que estés controlando o manipulando a otros. Más bien, estás experimentando diferentes aspectos de ti mismo, diferentes estados de conciencia que se manifiestan a través de las personas y circunstancias de tu vida. A medida que te hablas a ti mismo de nuevas maneras, encarnando la conciencia de tu deseo cumplido, descubrirás que los demás naturalmente se alinean para apoyar ese nuevo estado. Este entendimiento te libera de cualquier sentimiento de culpa o temor respecto a imponer tu voluntad sobre los demás. No estás cambiándolos a ellos. Estás cambiándote a ti mismo. Y, al cambiar, tu experiencia de todo el mundo, incluidas las personas en él, cambia para coincidir con tu nuevo estado de conciencia. Ahora exploremos otro aspecto crucial de hablarte a ti mismo de una manera que atraiga todo lo que deseas: la gratitud. La gratitud no es solo una convención social educada, es una poderosa fuerza creativa. Cuando te hablas con gratitud, como si ya hubieras recibido el deseo de tu corazón, te alineas con la frecuencia misma del cumplimiento. Incorpora la gratitud en tus conversaciones internas, no como una técnica para obtener lo que deseas, sino como una expresión genuina de aprecio por lo que ya sabes que es tuyo en conciencia. Háblate con frases como: estoy tan agradecido por la abundancia que fluye en mi vida sin esfuerzo. O, estoy agradecido por la perfecta salud y vitalidad que disfruto cada día. Esta actitud de gratitud crea un estado de conciencia receptivo, abriéndote a recibir el bien que ya es tuyo. Te alinea con el flujo natural de la abundancia de la vida y acelera la manifestación de tus deseos en el mundo exterior. Al practicar el hablarte de esta nueva manera, con gratitud y con la asunción de tu deseo cumplido, es posible que enfrentes momentos de duda o impaciencia. Esto es natural, especialmente cuando tu mundo externo aún no se ha alineado por completo con tu nuevo estado interno.